Muy bien, vamos a leer 2 Timoteo 1:1. Dice su palabra: Pablo, apóstol de Cristo por Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero con tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es interesante ver cómo la fe puede brincar generaciones. La fe es una forma en la cual Dios está utilizando para que nuestras vidas podamos alcanzar sus promesas, alcanzar su propósito. Es como nos da el acceso a la entrada a su reino, y nosotros podemos entender que es a través de esta fe que nuestras vidas son levantadas en Él. Y por ello también nosotros tenemos que aprender a cuidar la fe. Y interesante es que la fe no solamente es para una sola persona, un solo individuo, sino que esta fe contagia a otros y puede brincar a otras generaciones según estén en contacto con las personas que profesan la fe en el Señor. Aquí en estos versículos encontramos a Pablo, que está instruyendo a Timoteo y le está hablando acerca de esta fe, de cómo esta fe estuvo primero en su abuela Loida y luego brincó a su hija, o madre de Timoteo, Eunice, y también él les dice que está seguro que en él también se encuentra esta fe. Entonces podemos ver que la fe contagia, y esto es importante que nosotros podamos entender. Jesús dice en Mateo 13:33 que el reino de los cielos es semejante a una levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Yo no sé si tú has preparado ya en alguna ocasión un pastel con levadura y que tú has puesto ahí una medida de levadura y después de un tiempo esa masa creció, se hinchó, porque la levadura le leudó, le empezó a levantar. Pues dice que la fe es semejante, que el reino de los cielos es semejante a la levadura en la masa de harina, que empieza a contagiar y que empieza a crecer. Ahora, no solamente es lo único que puede crecer, también la Biblia nos enseña que la incredulidad también puede crecer. En Gálatas 5:5, fíjate lo que dice. Vayamos a Gálatas capítulo 5, verso 5. Dice: pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. Es decir, los Gálatas habían creído en el Señor, tenían su fe depositada en Cristo, la gracia del Señor estaba depositada sobre de ellos, habían sido hechos libres de lo que es la ley, pero ahora
ellos están volviendo a retomar los rudimentos de la ley. Y entonces, cuando tú lees ahí en Gálatas poquito antes, dice Pablo, dice, de Cristo habéis desligado, es decir, caísteis de la gracia, porque empezaron a tomar las cosas de lo que era la ley para nuevamente empezar a practicarlas cuando ya habían sido creyentes en Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver que una persona que deja de creer en el Señor como el medio de su salvación, empieza a alejarse por incredulidad y eventualmente se empieza a alejar, pero luego este tipo de incredulidad busca tocar a otras personas. Cuando nos encontramos en familia, normalmente una persona que deja de creer empieza a atacar a los miembros de la misma familia que aún todavía son creyentes. Así como cuando una persona en una familia que es inconversa se convierte por primera vez al Señor, ésta empieza a tocar a los miembros de su familia. Pues en el sentido inverso también sucede. Entonces, por esto es importante que nosotros pongamos atención en qué es lo que hemos creído y hacia dónde está caminando nuestra fe. Porque nosotros debemos de cuidar el camino de la fe en nuestra familia. También la hipocresía es algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Es decir, los hipócritas son los que actúan. Las personas que profesan creer algo, pero lo que están haciendo en realidad es actuar sobre esa fe. Y finalmente ellos se comportan diferente. En Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, esto es Jesús, primeramente dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, Jesús nos está enseñando que hay dos cosas que tenemos que cuidar respecto a la fe. Uno es la incredulidad, que tú dejes de creer. Y número dos, que tú tienes que cuidarte de la hipocresía. Es decir, que no sea de los que actúan, sino que nosotros tenemos que ser familias que guardan la fe. Una persona que empieza a ser hipócrita, empieza a actuar. Cuando te saludan y dicen, hermano, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu respuesta? Pues muchos, muy bien, hermano, en victoria, amén, amén. Pero por dentro, sabes que te sientes que no sabes ni por dónde va la bolita. Estás quebrantado, te encuentras en miseria, peor. Si tú sabes que estás en pecado, pero andas como si nada. Esto es fingir. Esto es que tú andas actuando como los fariseos, de una manera religiosa, pero hipócritamente. Entonces, dos cosas tú tienes que cuidarte para que la fe en ti esté sana. La incredulidad de dejar de creer en el Señor y la hipocresía, que es la actuación. Ya hemos platicado anteriormente acerca de la hipocresía. Nosotros tenemos que ser personas que practican la palabra de Dios. Cuando tú te encuentras practicando la palabra de Dios, difícilmente tú te vas a volver una persona hipócrita, una persona que está actuando, porque tú estás viviendo al día la fe. Pero una persona que deja pasar mucho tiempo sin compartir de su fe, eventualmente puede engañarse a sí misma. Nosotros tenemos que ser de los que actúan en práctica. Amén. Entonces, en base a estos versículos, nosotros podemos comprender algo. Las familias de fe engendran familias de fe. Familias que han depositado su confianza en el Señor
adquieren la palabra de Dios, la llevan a sus hogares, su familia es alcanzada y eventualmente los hijos que crecen ahí, en base a esta fe, ellos llegan a formar también familias en el Señor. Pablo estaba buscando afirmar la fe de su hijo espiritual en Timoteo. Toda familia de fe debe buscar afirmar a sus hijos en la fe. Tiene que ayudarle para que ellos empiecen a caminar en Cristo. Ahora tenemos muchas herramientas con las cuales la palabra de Dios puede llegar a sus vidas, pero no solamente estas herramientas son utilizadas por la iglesia cristiana, también lo utiliza el diablo en el mundo secular. Allá en las multitudes se están corriendo muchas doctrinas, muchas enseñanzas, porque ellos buscan también estar jalando a nuestros hijos a su manera de vivir. Entonces tú tienes que ser inteligente. Si ves que tu hijo trae los audífonos, de vez en cuando tú tienes que estar, oye, a ver, quiero escuchar la música que estás escuchando. A ver, ¿qué programas estás viendo? Porque no solamente son los programas, la música, es la literatura, las artes, el entretenimiento, las noticias, todo constantemente es un bombardeo de que están atrayendo a nuestras familias. No atender la fe en ellos nos vuelve irresponsables para con Dios. Porque el día de mañana que tú te presentes al Señor, si bien llegas a sus pies, Él va a demandar de nosotros, de nuestra familia, quienes vienen con nosotros. ¿Y tus hijos? ¿Y tu esposo? ¿Y tu esposa? Llegaste tú, pero ¿y los demás? O sea, ¿quiénes son los que? Pues es que el pastor no les compartió. Pues tú eres la primera defensa en pos del evangelio en ese hogar. Por eso Dios te ha puesto ahí, para que tú compartas a tu familia la verdad de Cristo. La Biblia dice en Deuteronomio 6:5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Versículo 6 de Deuteronomio 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Oye, ¿eso dice la Biblia? Es que eso es lo que dice la Biblia. Fíjate bien, versículos 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primeramente. Tienen que estar ardiendo sobre tu corazón. E inmediatamente, diligentemente. ¿Qué significa ser diligentemente? Rápidos, diligentes, activos. Nada de que, ay, se me fue la onda, ay, se me pasó 4, 5, 6 días de la semana, no compartí en mi casa. No, diligentemente es estar listos, apercibidos, prestos, estar en acción. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes, es decir, a la hora de la comida, cuando te sientes en tu casa, cuando tú compartes esos momentos con tus hijos, en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, ¿qué nos está diciendo? En todo momento busca compartir. Entonces necesitamos nosotros ser personas que ponen atención en casa. Porque si el día de hoy tú no pones atención sobre tus hijos, cuando crezcan,
otros fulanos otros fulanos o otras fulanas, según sea tu caso, sí le van a poner atención a tus hijos. ¿Hola? ¿Sí me entendió? Si tú como padre no pones atención a tu hija, alguna bestia peluda por allá en la escuela le va a poner atención. ¿Ya? O si tú como madre no pones atención a tu hijo adolescente que ya está de 13, 14, 15 años, si no le pones atención, alguna araña patona allá en la escuela sí le va a poner atención. Es nuestro tiempo de que podamos compartir la fe primeramente con nuestra familia. Las familias de fe engendrarán familias de fe. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de guiar a nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice: enseña al niño en el camino que debe de andar, y aun cuando sea viejo, ¿qué dice la palabra? No se apartará de él. Entonces, cuando tú pones atención en enseñar el camino a tus hijos, cuando han crecido, ellos se van a comportar. Ellos se van a comportar de la manera digna conforme tú les enseñes. Sabemos que son jóvenes, sabemos que ellos van a tomar a su tiempo sus propias experiencias, pero en el corazón va a residir la enseñanza de la palabra de Dios, que eventualmente eso va a dar frutos sobre sus vidas y ellos van a buscar formar familias también de la fe, familias bendecidos. Hoy en día se ve con tristeza cómo los padres han dejado la instrucción a un lado. Esperan que en las escuelas les eduquen a sus hijos. Los hijos de Dios, entonces, deben buscar hijos de Dios como parejas de su vida, que van a encontrar parejas de fe, porque esto va a permitir que la fe sea guardada en el nuevo hogar. En los hogares cristianos, la fe tiene que estar encendida. ¿Qué sucede cuando un cristiano se junta con una persona que no es cristiana y se casan? Pues dice el cristiano: yo lo voy a convertir. Y siempre que escucho eso, yo no puedo evitar pensar: ¿en qué lo va a convertir? ¿En sapo o en qué? ¿En qué lo va a convertir? Si no se convirtió en cristiano antes de casarse, ya casados, es difícil que la persona esté accediendo. La Biblia dice que nosotros tenemos que buscar alcanzar a aquellos, convertirlos a ellos y no nosotros a ellos. Porque tristemente en muchas formas las personas se convierten a ellos, a la manera de ser. Conocí una persona que era muy entregada en su servicio, pero después de que se casó con una persona que medio sancochado, ¿verdad?, en la fe, sí, ok, como que sí, creo en Jesucristo, pero nunca fue una persona activa en la iglesia. Finalmente, esta persona empezó a dejar de servir paulatinamente. Después de ser una persona muy entregada, empezó a conformarse a la manera de ser de su cónyuge. ¿Por qué? Porque ya no está jalando igual. En cambio, personas que son activos en la fe, se casan con otra persona activos en la fe y van a formar un matrimonio que guarda la fe viva en ellos. Se mantienen en la dinámica de expandir el reino de los cielos en sus corazones. Y esto es lo que nosotros estamos buscando.
mantiene la hoguera encendida de la fe. Me gusta el concepto de la palabra hogar. La palabra hogar proviene de un vocablo que tiene que ver con el lugar en donde se encendía el fuego, a cuyo alrededor se reunía la familia para calentarse. Eso es lo que significa hogar. Ahora decimos hogar y es la casa donde estamos. No solamente la casa, no solamente el lugar que tú habitas, sino es el lugar en donde se busca mantenerse unidos en un fuego, estar calientes, estar unidos ahí los unos con los otros. La comunión, la convivencia que nos brinda la fe como hijos de Dios es lo que nosotros debemos de estar buscando. Volver a esa raíz íntima en la cual estamos cerca los unos de los otros para poder compartir de la palabra de Dios. Esto es el concepto de hogar, un lugar en donde se encendía el fuego, en donde nos juntamos alrededor de ese fuego para calentarnos y alimentarnos, estar ahí los unos con los otros. Este versículo que habla que estamos viendo ahorita en la mañana, en la cual la iglesia se mantiene en esta unidad, en esta comunión, para compartir los alimentos los unos con los otros. Esto es un hogar. Por eso me gusta este vocablo, que nosotros podamos mantener este fuego. Que ahora el 22 de diciembre que nos juntemos, que estemos todos compartiendo, platicando, viendo qué es lo que Dios nos está hablando, cómo Dios nos bendice y tener un tiempo especial. Pues eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando. Los padres tenemos poco más o menos de 20 años para lograr establecer fundamento en los corazones de nuestros hijos. Poquito más, poquito menos, 20 años. ¿Por qué? Porque después de esta edad, los hijos quieren emigrar, quieren encontrar sus propios nidos y hacer otro nido en otro lugar. Aunque tú dices, aquí te formo una palomera arriba de la casa, hijo, no te vayas. Ellos quieren volar, ellos quieren hacer. Entonces, tú tienes poco tiempo para poder impregnar su corazón de la palabra del Señor. El ejemplo que ven en ti es lo que ellos van a reproducir en su matrimonio. Por eso es vital que esta fe se mantenga encendida en sus vidas. Amén. Entonces hay poco tiempo para hacer. ¿Cómo nosotros guardamos la fe? Bueno, esta es una de las cosas que tenemos que aprender. ¿Cómo guardar entonces la fe? En primer lugar, la iglesia tiene que tener un celo. Si no tienes un celo, es difícil que tú guardes la fe. Un celo te habla de tener este coraje, esta energía, de esta envidia sana, de cuidar que la fe en nuestros corazones no se desbalague. En primer lugar, tenemos que predicar la palabra del Señor. ¿Cómo guardas la fe? Predicando la palabra de Cristo. Segunda de Timoteo 4:2, dice el Señor, predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y con instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Es decir, Pablo le está enseñando a Timoteo que llegará un tiempo en el cual la gente no va a querer escuchar una sana enseñanza. Doctrina es enseñanza. Si nosotros no atendemos una sana enseñanza, eventualmente nuestros oídos quieren escuchar cuestiones escandalosas.
los chistes más novedosos, lo que impacte a nuestros ojos. Nos vamos por las sensaciones en lugar de la enseñanza. Y Pablo le está advirtiendo, llegará un momento en el cual los creyentes anhelarán escuchar lo que quieren oír, en lugar de escuchar la palabra de Dios. Entonces muchos quieren oír las cosas que los apetitos de la carne están jalando sobre de ellos. Y si no les comparten sobre eso, dicen, mejor me cambio de iglesia a un lugar donde sí compartan estas cosas. Pues ahorita ya hay iglesias de todo y para todos. Pero las iglesias que guardan en predicar el evangelio van a decir las verdades de la palabra de Dios. Entonces, mientras tú predicas, tú vas a salvaguardar la palabra en las vidas de los creyentes nuevos. Porque la importancia aquí es enseñar a los que no han escuchado, que ellos puedan aprender. Así que tú comparte en casa, compara apuntes, platica tus revelaciones de Dios con tu familia, en tu hogar, según lo que Dios te va enseñando, y esto va a mantener encendido la hoguera. Mira, tú estás compartiendo la palabra. Yo recuerdo cuando era soltero estar platicando con mi hermana hasta las 12, 1 de la mañana, las cosas de Jesucristo, lo que ella aprendía, lo que yo aprendía, las experiencias espirituales que íbamos adquiriendo en la iglesia, lo que pasaba en el ministerio, y nos pasábamos compartiendo ella y yo mucho tiempo. ¿Y será que el Señor nos habla de esta manera? ¿Y será que Dios por eso hizo esto? Y así nos pasábamos horas tratando de comprender, de entender la palabra de Dios. Así que nos poníamos a estudiar, y lo que ella aprendía me lo compartía, y lo que yo aprendía se lo compartía. Y esto pasaba mucho tiempo hasta que mi mamá luego bajaba y decía, oye, ¿por qué están aquí todavía en la mesa? Ya váyanse a dormir. Y nosotros platicando y platicando y platicando, porque nuestras pláticas no eran otras sino lo que tiene que ver de Jesucristo. Jesucristo para nosotros era el centro de nuestra vida. Y así es como nosotros debemos de estar compartiendo a los suyos. ¿Eres tú ahora un creyente de Jesucristo? Empieza a compartir con otros. Para recibir a Cristo, ya lo sabemos, que es abrir el corazón. Entregas tu corazón al Señor, y a partir de que tú dices, yo confieso que Jesucristo es Señor de mi vida, y empiezas a hablar esa palabra, esa confesión a otros, entonces sabes que en ti hay una verdadera conversión. Cuando tú has dejado tu vida pasada y ahora andas en una nueva vida, en una vida diferente. Entonces, debemos de compartir con otros. ¿Cómo guardamos la fe? Punto número 2, no discutiendo con palabreros. Digo, hay personas que les gusta palabrear. O sea, no les gusta encontrar la verdad de un asunto, les gusta palabrear. ¿Qué es? Estar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Y aunque tú le estás mostrando con la Biblia que su concepto es equivocado, ellos siguen tercos en su punto. Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre los hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia.
Entonces, aquí encontramos que Pablo le está instruyendo a su hijo: cuídate de los palabreros. Nosotros no debemos de estar discutiendo con personas necias, personas que están discutiendo sobre contiendas y están por lo que quieren es solamente eso, una persona con quien discutir, pero no están abiertos a recibir la palabra del evangelio. ¿Cómo mantienes la fe? No discutiendo con palabreros. Número 3. Mantengámonos unidos. En Juan, capítulo 17, versículo 20, dice el Señor: no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, como también ellos serán uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si algo rogaba el Señor es que la iglesia se mantenga unida, para que la fe también esté protegida, para que esté guardada. Una de las primeras instrucciones del Señor a la iglesia es que permanecieran unidos. Una de las primeras instrucciones que Jesús dio cuando resucitó fue esta: manténganse unidos. Y fue cuando fue derramado el Espíritu Santo en ellos. Y desde entonces el Espíritu Santo trabaja en la unidad los unos con los otros. Trabaja en la unidad familiar espiritual, en su comunión. Amén. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, cuando tú veas que la familia se está desbalagando, es necesario trabajar en la unidad. Es decir, que tienes que ir por ellos y volverlos a traer al vínculo de la unidad. Ahora, la fe es lo que nos mantiene unidos. Pero si alguien se extravía de la fe, es porque ya no le importa la unidad. Una persona que se mantiene en la iglesia, qué bien. Pero cuando ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere caminar en esta unidad y se extravía. Tenemos que guardar, por tanto, cuando tú veas que una persona se está desanimando, anímate, continúa, guarda tu corazón, apártate del mal. Y entonces tú vas a permanecer más fortalecido. Una familia unida va a progresar. Una familia que se descompone, finalmente no permanece. Yo conocí una familia que era muy unida en su fe. No era cristiana, pero era una familia muy unida en su fe. Pero cuando crecieron, los miembros de esa familia, y era una familia muy numerosa, cuando crecieron, cada uno adoptó su creencia personal y eventualmente yo vi con tristeza cómo esta familia se desgregó, se disolvió. Seguían siendo familia, pero ya no se veía aquella unidad. Y finalmente cada uno caminó por su rumbo. Es muy triste ver esto. Nosotros necesitamos aprender a mantener la unidad en la casa. Jesucristo lo dijo: una casa que está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Amén. Entonces, ¿cómo guardamos la fe? Resumen, número 1, tenemos que estar manteniéndonos predicando la palabra. Eso mantiene la fe. 2, no platiques cuestiones necias con otras personas. Se vuelve necio cuando están hable y hable y el asunto no termina. Deja eso. Yo tengo como convicción personal
cuando estoy platicando con alguien por internet un punto doctrinal, si al tercer comentario que yo doy, la persona no quiere ser convencida, mi religión personal me prohíbe estar avanzando más de 3 comentarios sobre un mismo punto. Entonces sabes que ya te expliqué, ya te comenté, ya te di 3 razones, ya te expliqué conforme a la palabra, ya no, me despido porque más de esto para mí ya es necedad. La persona no quiere aprender. Entonces, no discutamos con personas que no quieren aprender. Y número 3, mantengámonos unidos. Mantén la fe en la unidad en el hogar. Que la palabra de Cristo esté en tu boca para compartir con ellos. Entonces, guardemos el camino de la fe en la familia. Consérvate alerta de los ataques del enemigo en tu casa y mantén cerca a los tuyos, ¿verdad? Que estás tú viviendo con cada uno de ellos para que la fe sea viva. Amén. ¿Cuántos quieren mantener encendida su hoguera en su casa? Amén. Padre, en esta mañana queremos darte gracias porque tu palabra